voy a permitirme leer una breve semblanza de Irene. Es directora ejecutiva de Impunidad Cero, articulista en el periódico El Universal, bloguera en la revista Este País y profesora en el ITAM. Tiene estudios de maestría en Relaciones Internacionales por la New York University y es ex becaria Fulbright García Robles. Wow. También tiene estudios de licenciatura en Filosofía por la UNAM. Fue coordinadora del proyecto Presta tu Voz de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma UNAM. Fue asistente de investigación de Federico Reyes Heroles, parte del equipo de Transparencia Mexicana y asistente de investigación en el GovLab de New York University. Como parte de su trabajo en Impunidad Cero, ha coordinado la realización de más de 45 estudios sobre temas de impunidad en el país y ha impulsado el uso de datos para analizar estos temas, así como la importancia de destacar las historias personales que reflejan estas cifras. Pues bienvenida, Irene, muchas gracias. Pues adelante. Claro. Bueno, creo que muchos han de preguntar de cómo si estudié filosofía cabe en estos temas. Quiero también que conozcan un poquito el trabajo de Impunidad Cero, para que sepan lo que hacemos, el tipo de trabajos que hacemos. Yo les quería presentar un poquito los hallazgos de uno de los estudios que hacemos. Hacemos un estudio año con año en el que medimos cómo está la impunidad para homicidio doloso y feminicidio en el país y vemos por qué tenemos estos niveles de impunidad. Pero antes de explicarles y mostrarles las cifras que sacamos de este estudio, pues si me permiten les hago una presentación muy somera de lo que hacemos en Impunidad Cero, porque creo que vale la pena que los ponga en contexto de por qué vemos este tipo de temáticas. Voy a compartir pantalla rápido. Gracias. Sí. ¿Me dicen si ya la pueden ver? Sí, perfecto. Perfecto. Déjenme nada más cambio esto. Pues sí, Impunidad Cero, y para que entiendan por qué de filosofía me pasé para acá, yo trabajé muchos años en un filósofo que nadie conocía, tal vez ustedes sí lo conozcan, pero tal vez no. Hice mi tesis en la filosofía de Friedrich Heinrich Jacobi, que es uno de los primeros críticos de Kant, y cuando estaba haciendo la tesis de licenciatura, conocí a Federico Reyes Heroles y él me invitó a trabajar como su asistente de investigación. Él en ese momento era el presidente del Consejo Asesor de Transparencia Mexicana, y fue así como también empecé a trabajar en Transparencia Mexicana, y pues la verdad es que sí adquirí una pasión de los temas de corrupción y el daño que había respecto a la corrupción tan imperante en nuestro país, que sí me movió a hacer una maestría ya en no solamente relaciones internacionales, sino que yo hice la mitad en relaciones internacionales y la mitad en política pública, ya muy especializada en temas de corrupción. Entonces, cuando regreso de la maestría, me busca otra vez Federico y me dice algo que me cambió la vida en ese momento otra vez, y me dijo, es que si no volteamos a ver el tema de impunidad, Irene, no vamos a poder ver ni lo que está pasando con la corrupción, ni lo que está pasando con tantos otros temas urgentes en el país, como puede ser violencia de género, pues muchas de las irregularidades que pasan en este país. Así fue como fundamos Impunidad Cero en 2016, y pues tal y como su nombre lo indica, esta es una de las cifras que sale de uno de nuestros estudios que sacamos también año con año, que la probabilidad de que un delito se denuncie y se esclarezca en el país es de tan solo 1.3%. Es una cifra, la verdad es que bastante escandalosa. Ahorita les explicamos un poquito lo que hacemos para no quedarnos en estos niveles de impunidad y para ampliar el panorama, porque para nosotros es muy importante ofrecer soluciones y explicarle a la gente que las cosas en el país no son todas iguales, que hay estados con diferencias muy significativas y que es importante mirar esas diferencias. Entonces sí, la verdad es que lo que hacemos en Impunidad Cero pues, es intentar analizar, medir y visibilizar la impunidad para poder combatirla. Cuando nacimos, que fue en 2016, la verdad es que todavía no se entendía ni se hablaba tanto de impunidad, se hablaba mucho más de corrupción, y de hecho cuando empezamos el proyecto, yo hablando con amigos abogados, muchos de ellos, que me preguntaban incluso ellos que a qué nos referíamos como impunidad, cómo le íbamos a abordar, qué íbamos a hacer, no se entendía muy bien qué era lo que hacíamos.
Y entonces, bueno, nada más como para que conozcan, es un equipo de gente muy joven, casi todas mujeres. Yo soy la coordinadora, la directora, están mis compañeros que se dedican, tenemos 2 abogadas, una especialista en comunicación, pero trabajamos mucho de la mano con especialistas, hemos trabajado con muchos investigadores, como sonaba, sí llevamos ya más de 45 publicaciones respecto al tema de impunidad en el país, porque trabajamos de la mano con los especialistas que creemos que están como desarrollando las hipótesis y las investigaciones más novedosas respecto a este tema. Hemos trabajado con periodistas, con abogados, con economistas, con politólogos, con muchísimas carreras, pero sí lo que nos interesa es como que haya distintas perspectivas, porque también una de las cosas que creemos en Impunidad Cero es que si no se aborda el tema de la impunidad desde un lado multidisciplinario, pues también no vamos a poder hacer soluciones. Entonces, básicamente lo que hacemos nosotros tiene que ver con investigaciones, que una de las que les quiero presentar hoy es una investigación que hacemos, que no solamente es una investigación, es una medición de impunidad por delito. Sí nos parece importante diferenciar, y es una cosa que la primera cifra que le saqué es una cifra de impunidad general, pero en Impunidad Cero nos parece importante medir la impunidad por delito. Porque si no se hace esto, lo que acaba pasando es que siempre hablamos de cifras superiores de 99% de impunidad y no logramos ver las diferentes matices ni las diferentes estrategias que se necesitan para reducir estos niveles de impunidad. Entonces sí nos concentramos mucho en medir ya por delito cómo están, y no solamente medir por delito, sino medir por estado, que nos parece importantísimo tener como un panorama de cómo es ahora sí que el desempeño diferenciado por nivel, por entidad federativa respecto a estos fenómenos. Tenemos proyectos especiales que la verdad es que no va a dar tiempo mostrarles, pero sí los invito a que conozcan la página denuncia.org. Es una plataforma que elaboramos en Impunidad Cero para que la gente sepa dónde y cómo denunciar un delito, porque pues sí creemos que la impunidad desgraciadamente empieza con los delitos que no se denuncian en el país, pero entendemos por qué la gente no denuncia delitos, porque la verdad es que es un proceso horrible. Entonces lo que hicimos fue hacer una herramienta que acompañara a las personas que tienen que denunciar un delito para que sepan cuál es el proceso que van a tener que seguir. Y la cosa más fácil, que podría parecer muy, muy obvia y que esta herramienta ya existía, pero no existía, cuál es el ministerio público más cercano al lugar donde ocurrió el ilícito para que la gente pueda ir de una manera más rápida y no le pregunte a un policía y los tengan como, ahora sí que de ministerio público en ministerio público, porque nadie le quiere levantar la denuncia. Litigio estratégico es otra de las áreas que llevamos, después les contaré si es de su interés, y foros, ¿no? Muchos foros de lo que hacemos también. Obviamente los ejes temáticos, porque una de las cosas que nos dimos cuenta en Impunidad Cero es que desgraciadamente la impunidad en este país está en todo. Entonces fuimos como delineando ciertos ejes estratégicos que nos permitan volver a los temas y no soltarlos. Homicidio doloso y feminicidio es un tema que nos importa mucho por la gravedad del delito. Violencia de género es un tema que llevamos en muchos de los trabajos que hacemos. Corrupción también es un tema que seguimos de cerca. El tema de salud, les voy a contar lo que hacemos respecto al tema de salud más adelante. Fiscalías, el trabajo de fiscalías y procuradurías estatales es un trabajo que seguimos muy de cerca en Impunidad Cero. Y pues obviamente todo lo que tiene que ver con cultura de la legalidad y hacer herramientas ciudadanas para que la gente pueda denunciar y conocer sus derechos respecto a distintas temáticas. Ahí lo voy a dejar porque les digo, si les mostrara todo lo que hemos hecho, creo que los aburriría, pero les voy a mostrar ahora justo lo que como los hallazgos de una de las investigaciones que hacemos año con año, que es la de impunidad en homicidio doloso y feminicidio. No voy a adentrarme tanto en los datos porque la verdad es que sí, obviamente creo que los puedo agobiar y les voy a plantear un poquito el panorama de cómo investigamos este tipo de fenómeno, las cosas que nos parece importante analizar, además de la cantidad de homicidios dolosos y feminicidios que ocurren en el país y las sentencias condenatorias por este delito, porque para nosotros también una de las cosas que hacemos en Impunidad Cero y que es muy importante es analizar por qué tenemos estos niveles de impunidad. De nada sirve que yo les diga que tenemos niveles de impunidad en homicidio doloso de 89%, si no les puedo decir además que esto tiene una correlación con el número de ministerios públicos por cada estado, la relación que hay entre ministerios públicos y policías de investigación, la manera en que se coordinan estas instituciones, que es hacia donde estamos yendo todo este año. La verdad es que hemos estado estos 4 años haciendo un análisis de identificar muy bien el fenómeno de dónde están las carencias. Ahora lo que vamos a
va a sacar las buenas prácticas de lo que sí se está haciendo bien en el país, porque también una de las cosas que nos dimos cuenta es que muchos de estos estudios siempre voltean a ver, no sé, cómo está la investigación del delito en Estados Unidos o en Europa, y son importantes esos estudios, pero si no volteamos a ver lo que ya ocurre de hecho en México, sí, la verdad es que nosotros que tenemos mucho contacto con fiscalías y procuradurías, pues es hasta un poquito una ofensa para ellos, porque pues claro, les encantaría tener los presupuestos y el personal entrenado que tienen estos países y no lo tienen. Y yo cuando en cambio les voy y les digo, voltea a ver lo que están haciendo en Yucatán respecto a homicidio doloso, porque tienen una muy buena estrategia para combatir la impunidad en este delito, es mucho más fácil y mucho más accesible que estos funcionarios accedan a ver las recomendaciones que les hacemos. Bueno, pues ahora sí les voy a presentar. Una disculpa, la verdad es que sí es un tema bastante trágico, no son cifras muy positivas, en algunas cosas sí, pero pues intentaré hacérselo lo más ameno posible y también si hay algo que no entiendan, porque sé que yo la verdad es que todo el mundo piensa que soy abogada ya, todo el mundo ya, entonces ya de repente hablo como abogañol, entonces si hay algo que no entiendan o que me estoy yendo o que sientan que estoy siendo muy técnica, por favor pregúntenme y con muchísimo gusto se los explico. Ahora Gracias. les voy a presentar la otra diapositiva. Espérenme tantito. ¿La pueden ver ya? Muy bien. Sí. Buenísimo. Pues este es un estudio que sacamos, intentamos hacerlo anual, pero la verdad es que ahorita les voy a explicar unas cosas que nos hemos encontrado que nos dificulta y que creo que también tiene que ver con lo del acceso a la información que sé que también les interesaba. Básicamente para los estudios que hacemos en Impunidad Cero, lo que hacemos es tanto consultar fuentes oficiales, como pueden ser fuentes que genera el INEGI o el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, o distintas dependencias que nos permiten obtener datos oficiales de cómo están ciertos fenómenos, pero también dependemos mucho de hacer solicitudes de información a cada una de las autoridades para no solamente contrastar la información oficial, sino obtener ciertas cifras que la verdad es que no son públicas. Sobre todo, este estudio lo iniciamos y lo hace el doctor Guillermo Cepeda Lecuona y Paola Jiménez, que son especialistas en el tema de impunidad. De hecho, yo los invito, si no conocen el trabajo del doctor Guillermo Cepeda Lecuona, que lo conozcan. Es uno de los pioneros en el tema de impunidad en México y la verdad es que es muy bueno su trabajo porque además de ser un muy buen abogado, es uno de los pocos abogados que le entienden a los datos, que es una de las cosas que también es una cosa que podría parecer contradictoria, ¿no? Pero yo en estos, que ya llevo 4 años trabajando en esto, es muy difícil que los abogados le entiendan al manejo de datos y de políticas públicas y Guillermo sí tiene esto. Entonces sacamos la primera edición en 2016 y fue muy novedoso porque una de las cosas que no son públicas es el número de sentencias condenatorias por homicidio doloso en el país, que es lo que usamos nosotros para analizar esto. Pero pues ya les voy explicando un poquito, ¿no? Obviamente vamos midiendo, esto es lo que presentamos el año pasado, apenas vamos a hacer la actualización para el 2021, entonces por eso están viendo las cifras del 2019, porque una de las cosas que pasan es que casi siempre reportamos con un año de anterioridad. Por ejemplo, yo ahorita ya tengo los datos del secretariado y les puedo decir que para 2020 cerramos el año con 28,828 homicidios dolosos, bajó un poquito la cifra, pero para cuando hacemos las solicitudes de acceso y otros instrumentos como los del INEGI, que el INEGI le pregunta a todas las procuradurías y fiscalías del país una serie de preguntas respecto a no solamente su estructura, sino su funcionamiento, ese tipo de datos cuando los usamos, sí, usualmente los reportamos casi con 2 años de retraso, porque el INEGI se tarda 1 año en hacer toda la encuesta a todas las procuradurías, en lo que lo publica, usualmente los publica al final del año en que empieza ahora sí que el estudio, y entonces nosotros agarramos ese material el año que entra para publicar lo que pasó 2 años después. Entonces la verdad es que sí es un gran tema que tenemos, sobre todo nosotros que nos dedicamos a un tema tan delicado como es homicidio doloso y feminicidio, pues que necesitamos tener las cifras lo más actualizadas posibles, ¿no? Entonces, bueno, nada más como para que vean, desde que hemos empezado, la verdad es que sí es impresionante la crisis de violencia que estamos viendo en el país, no para la cantidad de homicidios dolosos, y sí creemos que lo que estamos viendo ahorita no es por una respuesta a una estrategia de seguridad de parte del gobierno federal, sino que
por el propio fenómeno del COVID-19 y ahora sí que al estar encerrados todos en nuestras casas, por eso creemos que estamos viendo esta reducción en homicidio doloso, pero aún con cuarentena, la verdad es que casi fue lo mismo la cifra de 2020 que la de 2019 de todos los asesinatos que ocurren en el país año con año. Otra de las cosas que empezamos a medir, y esta apenas la medimos el año pasado, tiene que ver con feminicidio. Como les decía, es un fenómeno que no soltamos en México. La verdad, también para 2020 se ve una pequeña reducción con 946 víctimas de feminicidio, pero unas cosas que les voy a explicar más adelante y que la verdad es que no quisimos hablar mucho de las cifras que obtuvimos para impunidad en feminicidio, fue que nos dimos cuenta de que muchos de los estados no investigan los feminicidios de mujeres como si fueran tal. Los investigan como homicidios dolosos, lo cual a nosotros nos parece muy grave porque entendemos que no todo asesinato de una mujer en México cuenta como feminicidio, pero sí todo asesinato de una mujer en México se tiene que analizar e investigar con perspectiva de género, y lo que sí nos parecía muy importante ya cuando analizamos cómo lo hacían los estados es que hay estados que literal de 10 feminicidios solo, bueno, no, de hecho no, menos, sí, como de 10, solamente uno analizaban como feminicidio, para ponerles como un ejemplo. Entonces sí, es un verdadero subregistro lo que estamos viendo respecto a la violencia de género, que tampoco podemos saber qué tanta violencia hay, porque las propias autoridades muchas veces usan las estadísticas para pretender que tienen mejor desempeño de que realmente tienen, cuando al final están ocultando cifras muy graves. Otras cosas que hacemos mucho tiene que ver con la medición de tasa de homicidio por 100,000 habitantes, porque como les digo, no nos importa quedarnos con el nacional, porque ahí se pierden muchas cosas, sino ya ver la panorama a nivel estatal. Entonces sacamos como cómo están las tasas de homicidio por cada estado, porque la verdad es que ahí sí ya se ve una diferencia abismal del desempeño en los estados. No es lo mismo lo que está pasando en Colima, que es preocupante, muy preocupante lo que está pasando en Colima al nivel de tasa de homicidio por 100,000 habitantes, a cuando lo comparamos con Yucatán. Si yo les pusiera los generales, que también los tenemos por estado, pues casi siempre los estados más grandes son los que salen arriba, y no necesariamente eso nos está hablando de un nivel de mayor violencia en el estado, sino que es usualmente, pues como siempre, ¿no? Estado de México, Ciudad de México, con mayores niveles de homicidio doloso, sin que implique una mayor violencia para el estado. Entonces, por eso para nosotros es muy importante medirlo por 100,000 habitantes. Me parece a mí una de las cosas más trágicas. Siempre que hablamos de tasas de homicidio doloso, siempre se habla de El Salvador. Hablarles nada más que tenemos actualmente 4 estados en el país que tienen tasas superiores de incidencia de homicidio doloso por 100,000 habitantes al propio Salvador, como puede ser Colima, Baja California, Chihuahua y Guanajuato, que ya nos pone un poquito la perspectiva, ¿no? Ahorita se las quité porque tampoco los quería agobiar tanto, pero hacemos un análisis de cómo ha ido aumentando, ahora sí que el nivel de violencia de México comparado con otros países. La primera vez que sacamos este estudio, creo que México era como el 12º, no me acuerdo, país con mayor nivel de violencia. Ahora ya es el 6º país a nivel mundial con mayor violencia homicida en todo el mundo, reportado por las propias Naciones Unidas. Eso también nos parece muy importante, diferenciar el fenómeno de cómo ocurre la tasa de feminicidio por cada 100,000 habitantes por estado, porque les digo, es distinto y además no son los mismos estados, porque además siempre nos dicen, ¿no? O sea, y siempre lo decimos en Impunidad Cero, es muy importante diferenciar ambos fenómenos porque no son lo mismo. No es lo mismo un feminicidio cuando se mata a una mujer por cuestiones de género que un homicidio doloso. Sí ha habido un aumento considerable en el país, sobre todo desde que inicia la guerra contra las drogas en el país, de que hay cada vez más mujeres que no mueren en sus casas y por mano de su pareja, sino que mueren en las calles por la violencia generalizada del país. Pero todavía hay una gran diferencia en que a muchas de las mujeres y el feminicidio pues tiene que ver más con otro tipo de fenómeno delictivo que si no lo analizamos diferenciadamente, perdemos la capacidad de hacer buenas recomendaciones de política pública. Porque una de las cosas que siempre nos dicen es, pero pues es que a los hombres los matan más, ¿por qué se ponen a buscarlo de feminicidio? Entonces, nos parece muy importante que hasta incluso la gente entienda, ni siquiera por nivel de incidencia delictiva por 100,000 habitantes, los mismos estados que reportan la mayor incidencia para homicidios son los mismos estados que reportan la mayor incidencia para feminicidio, lo cual nos habla de dos fenómenos separados. Otra de las cosas que hicimos, y de hecho nosotros empezamos a estudiar el fenómeno de impunidad en homicidio doloso,
porque para los que nos dedicamos al tema de impunidad, una de las cosas que siempre tenemos el problema es la cifra negra, que se refiere a todos los delitos que ocurren en un país y que no se denuncian. El homicidio doloso podría parecer como el estudio perfecto para estudiar impunidad, porque se asumiría que siempre que hay un homicidio hay un cuerpo y entonces no puede haber, ahora sí que cifra negra, porque la Fiscalía y la Procuraduría necesariamente tienen que abrir una carpeta de investigación cuando se enteran de un asesinato en este país. Dado el nivel de personas desaparecidas y la grave situación de personas desaparecidas en el país, ya ni siquiera podemos asumir eso para homicidio doloso. Entonces tenemos que incorporar las cifras de personas desaparecidas en el país, porque hay una gran y alta probabilidad de que las personas que también están desaparecidas no sea un registro de personas desaparecidas, sino un homicidio doloso que no ha sido identificado en México. Entonces también nos pareció muy importante mencionarlo, porque también una de las cosas que nos decían es: los estados llegan y presumen que tienen muy baja incidencia de homicidio doloso y tienen un altísimo nivel de personas desaparecidas en el estado. Entonces nos pareció importante también por eso agarrarlo. Y aquí está como la impunidad por estado, para que vean también como la diferencia en estados. Una de las cosas que hacemos es preguntarle a cada tribunal estatal cuántas sentencias condenatorias por este delito tiene. No agarramos sentencias absolutorias, porque creemos que una sentencia absolutoria para un homicidio doloso implica que la fiscalía o hizo un mal trabajo, o no se determinó, o no hubo pruebas suficientes para que la persona que fuera llevada ante un juez fuera determinada que esa persona cometió un homicidio doloso. Entonces nada más agarramos la cantidad de carpetas de investigación por víctima comparado con las sentencias condenatorias por este delito, y el nacional nos da de un 89.6% para 2019 de impunidad para homicidio doloso. Nos parece muy importante hacer esto porque, por ejemplo, hacemos comparación con otros países. Alemania para homicidio doloso tiene una impunidad para este delito de 40% o menos de 40% a nivel nacional. Sí nos parece importante como poner ahí el bastión, porque siempre nos dicen, ¿no? Es que no se puede alcanzar impunidad cero para ningún delito en ningún país. Y eso no es cierto, porque Yucatán sí ha alcanzado impunidad cero para este delito. Y otra cosa es que nos parece importante como diferenciar, ¿no? Sí, tal vez siempre va a haber un problema de impunidad, pero para ciertos delitos que son tan graves como homicidio doloso y feminicidio, muchos países tienen una capacidad de dar una respuesta muchísimo mayor, porque saben la importancia que es que un homicidio doloso no quede impune. O sea, sí creo que es lo que intentamos nosotros explicar, ¿no? Igual si hablamos de impunidad en general, pues tendría que depender de tipo de delitos. Pero sí exigirle a nuestros gobernantes que hagan algo, uno, para que ya no ocurran tantos homicidios dolosos en el país y que no haya tanta impunidad para esto, sí nos parece una cosa que es completamente y es feasible pedirlas. Entonces, por eso también nos parece importante hacer explicación, porque ya que hablemos de niveles de impunidad en el país para homicidio doloso en varios estados superior al 95%, es gravísimo. O sea, ya ocurren 100 homicidios en un estado y ni siquiera son capaces de resolver 5. O sea, a ese nivel de injusticia estamos viviendo en el país. Y esto es para que también vaya viendo cómo se ha comportado a lo largo de los años. Nos parece importante hacer el histórico, porque además les digo, o sea, si comparamos lo que estábamos viviendo en 2007 con lo que estamos viviendo actualmente, no solamente respecto a la incidencia, sino respecto a la capacidad de sentencias condenatorias que eran capaces las autoridades mexicanas de sacar, estamos viviendo ante una crisis. Y una de las cosas que nos dimos cuenta la primera vez que sacamos este estudio, que fue como muy impactante, fue que no estábamos viviendo impunidad, sino que estábamos midiendo incidencia delictiva. ¿A qué me refiero? A que la capacidad que tiene el Estado mexicano, las instituciones del gobierno mexicano para procurar justicia para el delito de homicidio doloso está topada. No pasan de más de 3.500, lo más que han llegado creo que son 4.500 sentencias condenatorias para este delito, sin importar si en el año se dieron 10.000 como años anteriores o 29.000 como les dije en 2019, ¿no? Entonces lo que nosotros medíamos era esta diferencia, o sea, de que el Estado no podía ir más allá y entonces lo que estábamos midiendo era que aumentaban los homicidios dolosos y no era el Estado capaz de tener más sentencias condenatorias. No solamente no era capaz y no han sido capaces de tener más sentencias condenatorias, sino que cada vez vemos que hay menos sentencias condenatorias para homicidio doloso en los últimos años. Entonces estamos en el peor escenario, o sea, muchos más homicidios dolosos y muchas menos sentencias condenatorias para este delito.
El de impunidad en feminicidio, les digo, la verdad es que no lo quisimos ni publicar ni decir tanto, porque el gran problema con este es que muchos estados nos dijeron que que no tenían ninguna sentencia condenatoria para homicidio, para feminicidio en el estado, y dos, que no nos querían dar la información porque era información de seguridad nacional y entonces que no tenían por qué darnos la información. Y esto es una cosa que nosotros hemos batallado durante muchos años. Muchas veces las sentencias condenatorias no nos la quieren dar porque dicen que es un asunto de seguridad pública y que por tanto se pueden reservar la información, lo cual nos parece gravísimo porque pues obviamente no estamos pidiendo datos personales de ninguna de estas sentencias, nada más necesitamos el número que nos digan cuántos alcanzaron por estado. Entonces, actualmente lo medimos en 51.4, pero con las cifras que les voy a mostrar ahorita se pueden dar cuenta que es una cifra bastante imprecisa esta. Esta es una tasa en la que medimos qué tanto los estados analizan las muertes violentas de mujeres en su estado, investigan como feminicidios. Les digo, también varía muchísimo por estado. El más impactante, como pueden ver, es Guanajuato, que de la totalidad de muertes violentas del estado que ocurren en Guanajuato, solamente el 5.3 las investiga como feminicidio. Esto la verdad es que no, ya cuando uno analiza como cómo se registran las causas de muerte de las mujeres, que todavía no es mayoritariamente por arma de fuego, nos están diciendo que las autoridades están mintiendo. Y lo hacen porque entonces ellos pueden decir que si tienen 3 sentencias condenatorias para feminicidio y solo 3 feminicidios los analizan como feminicidios, tienen una impunidad de 0. Y en cambio todas las otras muertes violentas de mujeres dejan que se pierdan en el cúmulo de homicidios dolosos. Y este tipo de cosas las hacen las fiscalías y procuradurías todo el tiempo, ¿no? O sea, o abren una carpeta de investigación para un asunto en el que hubo un robo, hubo un asesinato y hubo otro delito. Usualmente solamente van a registrar ante la autoridad el robo, o sea, el delito más leve, como para decir que no hay ni tanta incidencia delictiva en el estado y como para decir que están haciendo bien su trabajo. Y pues esto es lo que les decía, que para nosotros es muy importante en impunidad 0. Sí creo que tenemos que empezar a hablar de por qué hay tanta impunidad, porque no tenemos capacidad de investigación de delitos en el país. Dejen ustedes corrupción, o sea, cosas tan básicas como puede ser homicidio doloso, no hay la capacidad para investigar esto. Entonces, sí, nosotros lo que hacemos es recomendaciones de lo que necesitaría tener una procuraduría y fiscalía, y ya digo, se los voy a mostrar muy rápido porque tampoco quiero acaparar la palabra. Lo que hacemos es analizar cómo están realmente las procuradurías y fiscalías. Entonces vemos cuántos ministerios públicos por cada 100,000 habitantes hay para analizar como la diferencia estatal, porque no es lo mismo la carga de trabajo promedio de ministerios públicos, porque también es muy importante, ¿no? Pues si tienes un ministerio público que tiene que resolver 100 carpetas de investigación al año entre homicidios dolosos, temas de violencia familiar, pues ahí es donde está la impunidad, no es por los tipos penales que tenemos, no es por las leyes que tenemos, no es porque tenemos instituciones completamente rebasadas que no tienen la capacidad para realmente poder investigar y sancionar los delitos que más nos preocupan a los mexicanos. Obviamente, ¿no? El tema de policía de investigación es un tema que apenas está entrando en el país. En cualquier otro país del mundo son los policías los que investigan. Aquí todavía son los ministerios públicos y entonces, pues menos, ¿no? O sea, el ministerio público es un abogado. El abogado lo que debería hacer es como armar la carpeta de investigación, definir qué tipo penal va a investigar. No tienen que estar ellos en campo, ni tienen las capacidades ni los recursos para hacerlo, pero todavía en México se hace así. Entonces es un ministerio público que le manda un oficio a un policía en tal lugar para que haga tal, y su carpeta de investigación se va llenando de oficios. Eso es lo que uno ve en una carpeta de investigación en México. El oficio donde le pidió que hiciera tal, y entonces 3 semanas después le responde la persona con otro oficio diciéndole que no tiene los recursos para hacer eso, y entonces se pone en la carpeta de investigación. Esas son las carpetas de investigación de nuestro país. O sea, no le estoy mintiendo. O sea, no es como que haya diligencias, pruebas de ADN, se analizó la escena del crimen. No, son puros oficios de lo que la autoridad, de la burocracia representada en oficios en una carpeta de investigación, y por eso nos preguntamos por qué tenemos el nivel de impunidad que tenemos. Servicios periciales. Hay una urgencia de peritos en este país. Dado el nivel de personas desaparecidas, de delitos tan graves como pueden ser homicidio doloso, que se necesitan peritos en el momento para analizar las escenas del crimen, la verdad es que hay una gran carencia. No me acuerdo ahorita cómo era, pero sí, para los 5,923 peritos que teníamos para 2018, para el mismo año
mal, creo que había una solicitud de diligencias periciales creo que eran 4 millones de solicitudes de diligencias periciales que le habían pedido esos 5,923 peritos. Entonces, pues obviamente no lo iban a poder hacer. Además, hay peritos especializados por tema, ¿no? O sea, no es un perito que sabe de temas digitales, de temas de cómo está el suelo, de temas, o sea, tiene que haber peritos especializados, muchos de ellos por cada uno de los estados, y no tenemos. Y pues ya esto es más como lo que hacemos nosotros de los programas, como ya cuando hablamos con instituciones del tipo de intervenciones que se pueden dar, tampoco quiero ahondar tanto en ellos. Sí creemos que sobre todo para el tema de investigación criminal para recibir la impunidad en este delito, sí tiene que ver con una actuación inmediata y urgente, que más tampoco la tenemos, sobre todo para un delito tan... que requiere tanta prueba inmediata como puede ser homicidio doloso. No hay una actuación rápida casi nunca de las autoridades para estos delitos. No hay una reunión de análisis inicial. Una de las cosas que nos hemos dicho, pues, la verdad es que dado la nivel y el fenómeno delictivo en México, ya es muy difícil que hablemos en muchos casos de un homicidio que fue cometido por una persona. Tenemos que hablar de redes de macrocriminalidad y tampoco tienen las capacidades de las fiscalías y de procuradurías para hacer este análisis, ¿no? De que tal vez tienes 3 carpetas de investigación en el que el mismo grupo delictivo estuvo detrás y como no se hace un análisis de lo que está pasando en la fiscalía y procuraduría, se van abriendo carpetas y carpetas y carpetas que nunca acaban de determinarse que es la misma persona o el mismo grupo delictivo el que está detrás. Y pues ya, otros temas que tampoco les quiero tratar, porque digo, esto es más una cosa que hablamos nosotros con fiscalías y procuradurías, pero pues quería como mostrarles el panorama de lo que hacemos, porque sí, pues como pueden ver, es un fenómeno muy complejo. Por eso hacemos nosotros la medición por delito, porque les digo, para nosotros es muy importante que la gente entienda la diferenciación entre lo que pasa en cada entidad federativa, la respuesta institucional que se requiere para cada uno de nuestros problemas y cuáles son las carencias que tenemos. Y pues así, eso es lo que intentamos hacer, digo, en muchos frentes, ¿no? Ahorita estamos por abrir una muy importante respecto al tema de violencia familiar, que es un tema que creemos que va muy grave en el país y que además va en aumento en todas las entidades federativas y con, ahora sí que contingencia de COVID-19 peor. Entonces, pues nada más como para que conozcan un poquito de lo que hacemos en Impunidad Cero, probablemente tengan muchas dudas. Perdón que se lo soltara así tan de bote pronto y eso, pero pues sí, digo, vamos manejando nuestra presentación para el tipo de audiencia, ¿no? O sea, si quisieran ahondar o que les explique más de cómo sacamos un dato o de por qué es importante un dato, con muchísimo gusto, pero pues también escucharlos ustedes y escuchar sus reacciones y hablar con ustedes. Muchas gracias, Irene. No, yo creo que nos has acercado un panorama que es, diríamos, desolador por la magnitud, ¿no? Pero también es relevante, ¿no? En un contexto en el que el país pues está de alguna manera absorbido, como es el tema de la violencia y de todos estos delitos que pues aquejan a las familias, aquejan a las personas y que realmente, digamos, devastan el tejido social, ¿no? Entonces, son datos que nos acercan a esta realidad que es pues muy tremenda para el país, además de otras, desde luego, otras necesidades que también en el país se requieren. Es un paso importante también para nosotros que nos hayas acercado a este tipo de panoramas que también son necesarios para el análisis sociopolítico. Entonces, me voy a permitir en este sentido, pues, invitar a mis compañeros a que abramos una primera ronda de intervenciones. Si alguien tiene alguna observación, alguna duda. Ok, Rodrigo, en primer lugar, ¿alguien más? Bien, yo también. Entonces, adelante, Rodrigo, por favor. Y comienzo con 2 preguntas. Primero que nada, muchas gracias por la investigación, que no es meramente de un día coyuntural, sino que implica perseverancia y seguimiento y posiblemente riesgos, que siempre que alguien ofrece información de este tipo, pues hay el tema, ¿no? del riesgo, y siempre me genera una gran admiración, ¿no? Las personas que se dedican a estas cosas. Mis 2 preguntas son las siguientes. La primera es, perdón, porque puede sonar pragmática y utilitaria y vil, pero
si han identificado algún tipo de correlación entre preferencia electoral o algún dato electoral e impunidad. Esa es una primera cuestión que me gustaría preguntar. Y la segunda pregunta es, pareciera en algún momento que a un observador tal vez rápido, que el tema de la impunidad se resolvería presupuestalmente. Pues si hubiera más presupuestos para tener mejores policías investigadoras y cosas por el estilo, pues a lo mejor mejorarían estos datos. Sin embargo, mi intuición me dice que pues hay corrupción vinculada a los bajos presupuestos o a la utilización de los presupuestos o cosas así. Entonces, también quería preguntar si han podido profundizar, digamos, respecto de las medidas integrales, ¿no? Como en 360 grados que habría que implementar para que hubiera gradualmente una corrección sustantiva a los problemas de impunidad en México y que no fuera simplemente decir, pues hay que aumentar el presupuesto, porque pues hay que aumentar el presupuesto y hay que aumentar controles y hay que mejorar los perfiles y hay que seguramente hacer un montón de cosas. Y ese checklist, ese montón de cosas, preguntar si ustedes lo tienen un poco identificado. Muchas gracias. Okay. A mí me gustaría añadir nada más a estas dos preguntas que ha planteado Rodrigo. Sí, hay una, diríamos, distinción también en cuanto a los poderes públicos. Pareciera que todos estos delitos de homicidios dolosos, feminicidios, etcétera, atañen o pueden atañir solo al Poder Judicial de alguna manera o al Poder Ejecutivo en cuanto a los ministerios públicos. Pero ¿hay alguna investigación que ustedes estén llevando a cabo en cuanto a los otros poderes públicos o algunas otras instancias, diríamos, de la vida, de la vida pública? No sé si me estoy explicando, Irene, en la pregunta. Es decir, si pudiéramos hablar de impunidad o de corrupción en estos otros ámbitos, diríamos, de poder judicial, poder ejecutivo, poder legislativo o algunas otras mediciones que tengan que ver con el tipo de delitos. Hay delitos que marca la ley, por ejemplo, digamos, el cohecho o algunos otros que tienen que ver con funciones públicas o con algunos otros tipos delictivos, están, digamos, bajo la lupa de corrupción o de impunidad. Si quieren, o no sé si, creo que hay otra mano levantada, no sé. Sí, sí, si me permite, por favor, sí. rápidamente. Por un lado es una curiosidad, pero cuando en tus gráficas mostraste que en el 2007 hubo un pico mínimo de homicidios dolosos y luego fue el crecimiento paulatino que llegó hasta acá. ¿Hay alguna correlación que ustedes hayan identificado respecto al uso de las Fuerzas Armadas y la incidencia de esto? Porque me parece que como fecha estamos muy cercanos y es interesante, yo creo, entender un poco la presencia de las Fuerzas Armadas en el servicio público, fundamentalmente policial. Esto es lo primero. Luego mencionaste Yucatán como un caso relativamente virtuoso. Si pudieras abundar un poco para entender qué correlación tiene mientras con lo demás estado del país. Buenísimo. Y hay una pregunta más de José Miguel Ángeles, por favor. Miguel. Sí, mi pregunta es más de una cuestión, no sé, metodológica. En la gráfica por estados me llamó la atención que no están las 32 entidades. ¿Por qué se ve ese fenómeno? En una que pusiste por estados, hay 26 entidades, no 32. Y por ejemplo, la nuestra, Querétaro, no aparece. Por eso me llamó la atención. Cuando Sí. no ponemos todas las entidades es que no nos respondieron sus entidades la información que reportamos.
Es el famoso tema de la transparencia queretana. Sí, sí. Pero sí, sí, o sea, las que tenemos de INEGI y de secretariado, pues todas vienen con estado. Cuando pedimos de policías de investigación, ministerios públicos por 100,000 habitantes, sentencias condenatorias por delito, muchos estados no nos responden la información. Gracias. O sea, digo, no, pues para responderla, ¿no? Porque sí, buenísimo, pues si quieren voy empezando. Diferencia de partido político respecto al tema de impunidad, no. Todos, la verdad es que iguales, yo creo. Ahí sí se ve más un tema de ciertos estados y como ciertas estrategias de seguridad del Estado. Chihuahua había logrado, una verdad es que una disminución considerable respecto al tema de impunidad en homicidio doloso, que además también en algunos años se vio se veía no solamente menos impunidad, sino también menos incidencia de homicidio doloso en el Estado, que después se les fue para arriba otra vez. Entonces lo que vemos son como intentos de ciertas instituciones que trabajan por intentar mejorar estos procesos, ¿no? Un poquito pasándome al lado de Yucatán, porque tiene que ver con esto, para que entiendan. Por ejemplo, el caso de Yucatán es muy paradigmático porque más siempre nos dicen, ¿no? Pues sí, claro que es un muy buen ejemplo, porque pues en Yucatán no hay comparación alguna entre la incidencia delictiva que tiene en el estado con otros estados como pueden ser Tamaulipas o el propio Chihuahua, y les decimos, lo que pasa es que los pocos homicidios dolosos que ocurren en Yucatán sí los investigan y los sancionan. Y ahí lo que nos fuimos a ver es que había una muy buena coordinación entre policía estatal y municipal y de investigación y ministerios públicos. Y Wow. entonces, aunque no tienen tantos ministerios públicos, como sí trabajan de la mano policía y la fiscalía, lo que acabamos viendo es que pues, se resuelven los pocos homicidios que hay, ¿no? Entonces hay una buena coordinación institucional, que es uno de los elementos clave. Que es ahorita hacia donde decían, ¿no? Del checklist que decían, ¿no? Justo Gracias. vamos a lanzar, y que también los invito a conocerla, hicimos un estudio de cómo gastan los estados respecto al tema de combate a la impunidad. Lo analizamos respecto a seguridad pública, el tema de procuración de justicia e impartición. Analizamos un periodo de 10 años, que los vamos a sacar, de todas las entidades federativas para que se vea un poquito, porque más sí creemos que, como bien se dijo, el presupuesto es una condición necesaria, más no suficiente para garantizar un mejor desempeño institucional. Entonces sí nos parecía importante analizar esto y medimos esto comparado de, bueno, los estados que más gastan tienen menores índices de impunidad. No les puedo decir los resultados porque estamos por sacar, pero hay unos resultados muy interesantes. Sí creemos que además de esto, que es un tema que no soltamos en impunidad cero, hay muchas otras cosas que tienen que ver sobre todo con lo que les decía, más el tema de políticas públicas. Un tema olvidado en este tema, sobre todo en el tema de fiscalías y procuradurías, tiene que ver con modelos de gestión. O sea, ya son temas como de más de administración, o sea, de los pocos recursos que tiene la Procuraduría y Fiscalía que los puedan administrar de forma adecuada. Porque además, si ni siquiera tienen un mecanismo en el que todas las denuncias que les llegan día con día, que son miles, tienen la capacidad de diferenciarlos, porque además cada una va a tener una salida distinta, no es lo mismo que te roben el celular, que lo vas a denunciar al Ministerio Público, Claro. a que vayas a denunciar un homicidio, a que vayas a denunciar una desaparición forzada, sin siquiera estas instituciones tienen una capacidad de ahora sí que el input que les llega de las denuncias, poder diferenciarla y darle un tratamiento rápido de, a ver, es un tema de robo, estos fiscales son especializados, van a hacer probablemente un acuerdo reparatorio o se lleve a nada más sacar la hojita, que es lo que muchas personas necesitan para poder pedir el segundo celular en Telcel, ¿no? Porque realmente probablemente no se tenga información necesaria para atrapar a la persona que está atrás de este robo de celulares. O si es un estado con muy baja incidencia en homicidio doloso, pues ya es una estrategia en la que la fiscalía va a dar prioridad a los delitos patrimoniales y entonces te vas a poner a ver en cuáles son las horas, porque eso también lo tienen muy bien registrado, y en cuáles son los lugares donde más robo a transeúntes hay, para tener como una estrategia muy focalizada, decir, bueno, nos vamos a ir por delitos patrimoniales, esta es la salida que vamos a dar. No tiene que ser cárcel, que además es una cosa que creo que es muy mal entendida en nuestro sistema de justicia. Se hizo toda una reforma al sistema de justicia penal en México para que no todo delito fuera tratado como con una sentencia de cárcel. Entonces sí creo que el modelo de gestión y cómo se da tratamiento, un tema que
tal vez escucharán cada vez más, pero que también es uno de nuestros checklists obligatorios, tiene que ver con un plan de persecución penal. Todo fiscal debería tener un plan de persecución penal en el que hiciera, bueno, yo tengo esta incidencia delictiva en mi estado, le voy a dar prioridad a estos delitos y en estos delitos me voy a enfocar. Porque ahí la verdad es que sí es verdad, o sea, ya con los niveles de violencia que tenemos, pues me parece muchísimo más justificado que nuestros ministerios públicos y policías le den prioridad a homicidio doloso y feminicidio y no al robo de celulares. O sea, por más que nos suene horrible, pero pues sí, si tienes pocos recursos y no tienes ni siquiera un plan de a qué delitos te vas a ir, pues va a ser completamente, ahora sí que se puede seguir invirtiendo en estas instituciones y como dices, va a ser un gasto innecesario o muchas veces también en temas de corrupción. Solo sí quiero hacer una de las cosas que van a salir en nuestras investigaciones, sí es muy grave la diferencia entre lo que se gasta en seguridad pública y procuración de justicia. Como todavía en este país la procuración de justicia depende, o sea, como les decía, el que lleva la investigación no es tanto el policía, sino el Ministerio Público, sí tendrían que destinarle más recursos a estas instituciones a nivel estatal. Esto sí es un hecho porque sí es abismal la diferencia. Es un poquito para hablar del checklist, también, como ven, depende mucho del tema, ¿no? Entonces, cuando estamos en temas de violencia de género son checklists distintos, cuando estamos en temas de homicidio doloso son checklists distintos, pero estos son como las recomendaciones generales que solemos hablar y decirle a la gente. Respecto a esto de los poderes públicos, creo que también es una cosa importante señalar y que nos pasó mucho al inicio. Sí vemos impunidad en casos de corrupción, pero no es la única impunidad que existe en México. Entonces, digo, sí analizamos el tema de corrupción, pero lo vemos, por ejemplo, por más temáticas específicas. Por ejemplo, ahí es el tema que nosotros vemos en sector salud. Hicimos una investigación de cómo utilizaban empresas fantasma para desviar recursos del sector salud, para explicar este fenómeno. Estamos ahorita, por ejemplo, con el tema del desabasto, que también hay un grave problema de desabasto actualmente en el país. Y entonces lo que hacemos más bien es lo que hemos medido por poder, no tiene tanto que ver con corrupción de estos, o sea, de qué tanta corrupción hay por poder, sino de cómo funcionan por poder ciertos mecanismos que luchan contra la impunidad. Estamos por sacar también una investigación que otro gran tema olvidado respecto al tema de impunidad en el país tiene que ver con las responsabilidades administrativas. Para nosotros de impunidad cero, la impunidad surge cuando hay una falta de asignación de responsabilidad a una persona que infringe una ley. Y la responsabilidad no necesariamente es penal, puede ser civil, puede ser administrativa, puede ser violación de derechos humanos. O sea, sí ampliamos la definición de impunidad en impunidad cero porque nos parece importante no llegar a este punto en el que, si yo nada más les hablo del sistema penal y de impunidad en el sistema penal, muchas veces lo que acaba pasando es un punitivismo populista, que es lo que vemos en todos nuestros legisladores. Entonces, que te van a decir que hay tal nivel de impunidad por el sistema penal, entonces tenemos que aumentar más las condenas para los delitos y tenemos que, y nunca se meten a ver esto que les dije, o sea, pues está muy bien que digan que van a aumentar la pena de feminicidio, no van a tener la capacidad de averiguar quiénes son los feminicidas y no los van a investigar como feminicidios. Eso es el verdadero problema de impunidad en el país, no cuántos años tiene la condena para un delito. Entonces, sí ampliamos el fenómeno de impunidad y lo que sí acabamos midiendo por poder fue este tema de responsabilidades administrativas que se refiere y que tiene que ver con la lucha contra la corrupción, cómo están los sistemas en cada una de estas instituciones para sancionar las conductas irregulares de un funcionario público, que tiene que ver con declaración de intereses, que tiene que ver cuando empiezan a actuar más. Tenemos todo un sistema de responsabilidades administrativas que se supone que funcionaría para esto, para evitar que un funcionario empiece a incurrir en un acto de corrupción o llegue ya a un sistema en un delito de corrupción que sea tan grave que se tenga que ser tratado por el sistema penal. Lo que analizamos fue a todos los poderes, poder judicial, poder legislativo, ejecutivo y fiscalías a nivel federal y estatal para analizar cómo funcionaban sus sistemas. Digo, no es sorpresa, no funcionan porque nadie los voltea a ver y porque no tienen un sistema ni siquiera de información para analizar lo que pasa con esas responsabilidades de los funcionarios. Entonces, eso es lo que hemos analizado de todos los poderes. Ya para hacer un análisis de corrupción de todos los poderes, el gran problema con la investigación de delitos de corrupción es que pues no se dejan huellas. Entonces, si las fiscalías no pueden, nosotros menos. Lo que a veces hacemos es esto, como les dije, o sea, lo que hicimos fue analizar empresas fantasma y cuánto habían facturado con instituciones del sector salud y las cruzamos. Y pues ahí claramente ya estamos hablando de un ilícito, pero para que nosotros pudiéramos analizar el nivel de corrupción en cada institución, pues sí es difícil. ¿Cuál otro me faltaba?
de las Fuerzas Armadas, y 2007. Sí hay un claro repunte, y el que vieron no es tanto de que hubiera menos homicidios, es que hubiera menos impunidad, que les digo, van muy relacionados, pero sí hay un claro, desde 2006 a la fecha, la incidencia por homicidio doloso en el país se disparó. No tenemos tanta correlación con ya la incidencia directa de Fuerzas Armadas, pero sí es clara la relación entre que empieza la guerra de Calderón en el 2006 al repunte de homicidios dolosos en el país. Sí quisiéramos hacer mucho este análisis con Fuerzas Armadas, porque en Impunidad Cero estamos completamente en contra de que participen en labores de seguridad pública, no están entrenados para estas instituciones. Nos parece muy peligroso lo que están haciendo en el país, pero la cosa es encontrar la manera de poder medir, ¿no? O sea, la incidencia que tiene esto con otros fenómenos. Perdón, hay una pregunta más por parte de Aline. Si quieres formularla, Aline. Hola Irene, mucho gusto, Aline Castellanos. Recientemente publiqué un artículo en un libro aquí de la Universidad Autónoma de Querétaro sobre contextos feminicidas en México, y ocupé algunos de sus documentos. Yo los conozco Impunidad Cero y otros artículos también de la misma índole. Y me preguntaba ahorita que escuchaba y sobre algunas preguntas, y quizá para hacer una parte 2 sobre este artículo, ¿hay alguna correlación o han notado alguna correlación sobre los partidos políticos y la impunidad, sobre todo en feminicidios de mujeres? Porque hemos estado analizando que sobre todo en algunos estados donde hay más conservadurismo, por ejemplo Guanajuato, hay más impunidad con los feminicidios y sobre todo con la violencia de género. No sé si han podido identificar esto ustedes dentro de Impunidad Cero. Pudiéramos aprovechar para que Sagrario nos formule la siguiente pregunta. Irene, por favor. Sagrario. Gracias. Bueno, son dos preguntas. Primero, si hay registros con respecto a la impunidad en delitos a personas altamente vulnerables, como pueden ser las personas migrantes, siendo México un país de tránsito. Y la segunda pregunta, con respecto a esto de la cultura de la legalidad, ¿qué acciones, qué estrategias se han propuesto al respecto de los delitos a personas migrantes, pero bueno, también en un sentido más amplio, ¿no? ¿Qué programas pues han delineado al respecto? Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta más, aprovechando el paquete? No. Bien. Jorge, por favor. Sí, yo quería preguntarte si en, digamos, la observación de la información que ustedes recaban, pueden observar un poco digamos, las zonas o la influencia, ¿no? En delitos, sobre todo homicidios, digamos, por el narcotráfico, bueno, y sobre todo por esta reciente declaración del ex embajador, ¿no? De que el presidente no está atendiendo, digamos, a la dinámica del narcotráfico, ¿no? Si hay como indicios que hablen de esta atención o desatención. Y una más, está Ramón Díaz levantando la mano. Gracias, Ramón, Florencia. En realidad tengo varias preguntas, pero no estoy seguro si las he logrado formular de forma clara y precisa, ¿no? Pero aún así las voy a lanzar. La primera ya en parte la has respondido, pero aún así me gustaría escuchar todavía una respuesta. ¿Cuál es el concepto de impunidad con el que ustedes parten y a partir del cual trabajan, ¿no? Y lo pregunto sobre todo desde mi propia ignorancia, ¿no? Porque escuchando toda tu exposición, la primera cosa que empecé a ver con sorpresa es que uno naturalmente, como un ciudadano normal, tiende a identificar impunidad y corrupción.
¿no? Tanto que oigo la expresión impunidad y lo que primero que pienso es en corrupción, pero en realidad en toda tu exposición estás hablando de otra cosa muy, muy diferente, ¿no? Que pueden estar ligadas, y esta será mi segunda pregunta. Entonces, el concepto de impunidad. Normalmente la idea que uno se hace es que alguien tiene dinero y ese dinero lo utiliza para no ser investigado, para no ser juzgado, para no ser sometido a la ley. Pero a partir de lo que fui escuchando, más bien fui descubriendo que tenemos instituciones no capacitadas para el ejercicio de la justicia, que les faltan recursos y que además no son suficientes, ¿no? Y que esto genera un clima y una cultura de impunidad. Esta es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es eh, justamente sobre la relación entre impunidad y corrupción. ¿Qué genera qué? Por un lado, pienso que la impunidad justamente lo que propicia es que haya corrupción, que se multiplique la corrupción. Pero por el otro lado, también pienso que es la corrupción, justamente la eficacia que tiene la corrupción, la que hace es que exista un número cada vez más grande de impunidad, ¿no? Pero bueno, a partir de las investigaciones que ustedes han hecho, ¿cómo han visto esta correlación entre estas dos? Y bueno, una tercera pregunta, tomando en cuenta que ustedes comenzaron a trabajar desde el 2016 y por lo tanto han tenido, digámoslo así, ya experiencia y conocimiento de lo que fue el gobierno anterior, y ahora estamos ya 3 años casi cumplidos del gobierno actual. ¿Cómo van las cifras de todo esto que nos has presentado comparativamente entre un gobierno y otro, ¿no? ¿Es más, es menos? ¿Hay un cambio notorio? Digo esto porque pues el presidente actual todos los días siempre dice que todas estas cosas ya se acabaron, ¿no? Que ya México es otro completamente. Pero me parece, viendo las estadísticas que nos has presentado, que no es así, ¿no? Pero aún así me gustaría ver. Y ya. Y bueno, aquí lo dejo. Tenía una cuarta pregunta, pero no quiero acaparar el micrófono. Gracias. Gracias, Ramón. Pues Irene, tú tienes el panorama y pues ahora sí que contéstanos conforme tú vayas pudiendo, queriendo, en fin, organizando. Claro. Muchas gracias. De lo de Aline, de lo de feminicidio, digo, uno, me encantaría si me pudieras mandar, ahorita les dejo mis datos, el que ya sacaste. Eh, Mira, lo que hemos encontrado, más que en relación con partido político, sí tiene que ver mucho con el trabajo de las fiscalías y procuradurías. Ahí es otro tema que no pude entrar, pero pues sí, se supone que ya en muchos estados la labor de la Procuración de Justicia es autónoma del Poder Ejecutivo, y es autónoma justo para evitar esto, ¿no? O sea, como de el gobernador pidiéndole a la fiscalía que actúe como, más bien como, más que como una institución de investigación y sanción de delitos, como una institución de persecución política, ¿no? Que todavía se sigue dando, yo creo que en casi todos los estados. Entonces, lo que vemos mucho en ciertos estados es como la labor que sí le ponen mucha prioridad en ciertos, tanto el gobierno estatal como la fiscalía, para investigar y sancionar estos delitos. Hay estados en los que sí la mayoría de los homicidios dolosos los investigan como feminicidio. Ahí también digo, hay grandes discusiones, ¿no? Por ejemplo, lo que acaba de pasar con esta mujer migrante que fue asesinada en Tulum, una de las cosas que se decían es, pues es que no es un feminicidio, ese sí no es un feminicidio. Se tiene que analizar con perspectiva de género, pero no es un feminicidio porque no hay una relación de que haya sido asesinada por motivos de género. Entonces, es una discusión también que se abre muy buena. Yo la verdad lo que he visto, lo que estamos viendo nosotros en Guanajuato es preocupante, porque sí creemos que ya incluso hay relación del fiscal con grupos del crimen organizado, y entonces lo que estamos viendo sobre todo en Guanajuato y que tienen mucho es esto, o sea, lo que vimos es como presumen mucho las pocas sentencias o las muchas sentencias condenatorias que tienen para feminicidio, justo porque la cantidad de homicidios dolosos que ocurren en el estado de mujeres que investigan como feminicidios es muy poca.
Te puedo pasar datos, sobre todo lo que está haciendo la fiscal en Sonora es muy bueno y de hecho es una cosa que hay un investigador que se llama María, que se dedica a hacer, María Salguero, que hace un mapa de feminicidios. Ella fue la que me dijo, voltea a ver lo que están haciendo en Sonora, porque y se me están saliendo como muchas alertas actualmente de que están sacando muchas sentencias condenatorias para feminicidio. Y por lo que entendemos tiene que ver con que la fiscal determinó que o sea, el feminicidio iba a ser como una prioridad de su fiscalía, por esto que les digo del plan de persecución penal, y que iban a hacer una resolución con ahora sí que se llaman mecanismos abreviados. Todo lo que estamos viendo con Lozoya, y bueno, lo que vimos con Duarte es un mecanismo abreviado, en el que si una persona se declara culpable de un delito, básicamente como te ahorras el tener que ir a juicio y presentar todas las pruebas, se te ofrece una reducción de la condena. No debería de ser aplicado para casos como corrupción, según nosotros. Para feminicidio, la verdad es que pero mucho de lo que estamos viendo con el Estado, con estados que están reportando mejores, tiene que ver con esto, y no siento que tenga que ver tanto con un partido político, siento que tiene que ver más con quién está en la fiscalía y quién está de gobernador. Igual podríamos hacer en algún momento un análisis por gobierno, porque yo también creo que pues definitivamente la relación entre partidos conservadores y combate a la violencia de género tiene que haber algún tipo de relación, pero en feminicidio no lo hemos visto como tal, tiene que ver más con una determinación del procurador y de cómo se le da prioridad a que todos los homicidios que sí ocurran y que tengan como, o sea, como datos de que son feminicidios, los investiguen como tal. Pero bueno, me encantaría seguir esta conversación porque es un tema que nos encanta, entonces les dejo mis datos. Respecto del tema de migrantes, la verdad es que sacamos una infografía, te la puedo pasar. Sí hay registro de datos, o sea, como de cuántos migrantes han sufrido ciertas violencias comparado con qué se hace respecto a estos delitos. Como con cualquier delito, y yo creo que particularmente con migrantes, no confiaría mucho en estas cifras porque casi para cualquier de este tipo de cifras hay un gran subregistro, por lo que les decía, porque muchas de estas personas que son víctimas de violencia no van a denunciar las violencias que viven justamente por el miedo que tienen o a ser regresados a sus países o a que enfrentar un proceso de revictimización por parte de las autoridades o de corrupción por parte de las autoridades, que aquí es donde se empiezan a mezclar. Ahorita te paso la infografía que sacamos, porque además sacamos ese dato de otra organización. La verdad es que no es un tema que hemos seguido muy de cerca en Impunidad Cero, no porque no queramos, sino porque como pueden ver, o sea, estamos en mil cosas, pero sí es un tema que hemos querido tratar. El gran problema que vimos en ese momento tenía que ver con esto que te digo, que sí asumimos que hay una altísima cifra negra de los delitos que viven las personas migrantes, porque ni siquiera ellos quieren reportar ni decir qué tipo de violencias han experimentado. Pero hay organizaciones que se dedican más a estos temas, te puedo pasar los contactos de las organizaciones que sí ven más el tema, porque la verdad es que sí, no es un tema que hemos trabajado en Impunidad Cero. Irene, perdóname, lo que pasa es que Andrea también tiene que ver con asuntos de migrantes y quisiera formularte una pregunta sobre este tema. ¿Es posible? Claro. ¿Sí? Adelante, Andrea, por favor. Gracias, Firenze. Bueno, en específico no iba hacia el tema de migrantes, aunque sí me interesa muchísimo el tema. Y más bien me ha llamado un poquito la atención algunas cosas que has dicho sobre estas infografías y sobre la información que han publicado. Más bien mi pregunta va relacionada hacia algunas de las instancias que están involucradas en esa o que estuvieron involucradas en esa investigación y en esa publicación. ¿Se ha acercado algún momento a ustedes para pedir asesoría con el fin de reducir la impunidad? Sí, trabajamos muy de la mano con fiscalías y procuradurías. Yo creo que es con los que más trabajamos. También trabajamos con el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, trabajamos con la UIF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera. Sí tenemos contacto directo con autoridades, también dependiendo del tema que tratamos, ¿no? Por ejemplo, cuando sacamos la de facturas falsas por salud, pues los que salieron más altos extrañamente sí nos buscaron y querían saber qué se podía hacer para evitar esto. Pero sobre todo con los que más trabajamos son procuradurías y fiscalías estatales, porque pues como ven, pues sí, nuestro mayor énfasis tiene que ver con
con cómo mejorar las capacidades instaladas en estas instituciones. Y sí nos buscan, la verdad es que es una cosa muy rara porque no solo sacamos los homicidios, sacamos un ranking en el que medimos cómo están todas las procuradurías y fiscalías y siempre, pues, y ya sabíamos que iba a pasar, o sea, los que salen hasta arriba nos echan flores y nos dicen que son, de acuerdo a nuestro estudio, la mejor procuraduría del país, lo cual jamás decimos, o sea, obviamente en un ranking siempre vas a tener los que están hasta arriba y los de abajo, pero siempre decimos, como medimos óptimos, pues que todas las fiscalías y procuradurías del país están reprobadas, pero eso no lo menciona ni nada más. La tercera mejor procuraduría del país según impunidad cero. Y los que están hasta abajo, pues nos dicen que está mal hecho el estudio y que no tenemos datos y que no sabemos de lo que estamos hablando. Entonces, pero independientemente de eso, como son estudios que hacemos ahora sí que de manera anual, y llevamos ya un muy buen registro histórico y como pueden ver son datos, o sea, no es mi opinión de lo que yo opine de Guanajuato, de Chihuahua, de Yucatán. La verdad es que sí hemos cobrado cierta legitimidad entre fiscalías y procuradurías que cada vez nos buscan más. Y además tenemos materiales que son guías, sobre todo carnets para mujeres que fueron víctimas de violencia de género, para que sepan cómo denunciar y cómo seguir el proceso. Y este material se los damos a las fiscalías y procuradurías para que lo puedan ofrecer a las mujeres que van a denunciar, porque sí, digo, yo sí creo, y ahí es donde sale mi parte filósofa, que la falta de acceso de justicia en el país empieza con el lenguaje que utilizan estas figuras. La verdad es que es horrible hablar con abogados, con ministerios públicos, usan lenguajes muy técnicos, muy rebuscados, de cosas que se pueden explicar de otra manera, asustando un poquito a la gente que va a estas instituciones. Entonces, mucho de la labor que hacemos en Impunidad Cero tiene que ver con esto, con materiales que sean accesibles para que las mujeres que van a denunciar y que deciden denunciar violencia a la que son víctimas sepan en qué va a consistir en el proceso, cuáles son sus derechos y qué pueden hacer en el proceso. Entonces, este material se lo hemos ofrecido a todos y hemos tenido muy buena respuesta de fiscalías y procuradurías de que quieren adoptar el material. Te agradezco mucho. No, no. Y bueno, creo que se me están perdiendo algunos porque ya estoy en 1000 temas. No, de la definición de impunidad, ¿no? Y corrupción e impunidad. Impunidad y corrupción, sí, que son las preguntas de Ramón. Y si algo me faltó, Jorge, de la tuya. Sí, te preguntaba por, digamos, la observación del fenómeno del narcotráfico. Ya, sí, cierto. Buenísimo. Sí, nosotros para analizar esto lo que se mide es cómo mueren, o sea, cómo se reportan los homicidios dolosos. Entonces, antes la verdad es que sí era un fenómeno distinto en México, muchos homicidios dolosos por o arma punzocortante, o sea, que se veía que más era una pelea, y empezó mucho el aumento de muertes violentas en el país por arma de fuego. Ahí es donde nos dimos cuenta como la diferenciación, ¿no? Por ejemplo, para feminicidio, todavía muchos de los feminicidios no es por arma de fuego, sino por o estrangulamiento o arma punzocortante, que son otras maneras de... Y la verdad es que lo que hemos hecho es cuando hablamos con las fiscalías y procuradurías, si nos dicen que están rebasados y muchas veces ya ni siquiera le entran al tema de homicidios dolosos en sus estados porque saben que es un fenómeno del crimen organizado, que es una cosa que tendría que entonces ver la Fiscalía General de la República y no los ayuda, o sea, se los echa y les dice que esa es su competencia y que no se meten, pero sí muchísimos estados están pasando por esta situación. No tengo ahorita yo la verdad el mapa, vemos más como la respuesta institucional a los delitos, pero cuando hemos ido a procuradurías y fiscalías nos dicen que están rebasados y que muchas veces no es que no le quieran entrar, es que no pueden porque pues ya está, y literal, o sea, fiscales que se dedican a estos temas que acaban asesinados o desaparecidos en los estados. Eso, y la definición ahora sí, se las voy a pegar porque si no. Esa es como la definición oficial que usamos en Impunidad Cero de lo que es impunidad. Sí la sacamos de un reporte que sacó la ONU en 2005 que tenía que ver con impunidad. Usamos esta definición más amplia y que yo ahí tengo una pelea con otra gente que se dedica al tema. A mí sí me parece importante seguir esta definición porque les digo, si nos quedamos nada más como con la responsabilidad penal, que bueno, antes de la responsabilidad, me gusta mucho esto como porque o sea, como que en la definición vas viendo las distintas partes de lo que implica la impunidad, ¿no? Entonces es la inexistencia de hecho, de derecho, de responsabilidad penal, y abajo dice otras, de autores de violaciones,
Pero abajo dice muy claramente, ¿no? ¿Por qué hay una inexistencia de esta responsabilidad? Porque escapan, digo, a toda investigación, con miras a su inculpación, detención, procesamiento, y en su caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas sin uso ni indemnización del daño causado a sus víctimas. O sea, ves toda la parte de lo que implica realmente impunidad, ¿no? Porque creo que la gente también, siempre nos quedamos con la parte de la sentencia y nunca volteamos a ver con la parte de reparación del daño a las víctimas. Esa es una de las cosas que todavía quedan muy pendientes, incluso para el tema de corrupción. Entonces, esta es la definición que usamos nosotros oficialmente. Sí nos parece importante ampliar el fenómeno de responsabilidad, que no solamente sea responsabilidad penal o lo que está regido por un código penal, sino por las distintas responsabilidades, porque les digo, nos da como una capacidad de acción. Si yo me quedo nada más con que la impunidad es cualquier delito que ocurre en el país y que no tiene una sanción, parece que lo único que se puede hacer es pues esto, ¿no? Más penas, más dureza, más... Y ya cuando me voy a las otras responsabilidades que también están, el fenómeno se te hace mucho más amplio y tienes más capacidad de incidencia y más capacidad de moverte. Entonces, eso es lo que usamos nosotros para eso. Y respecto a cómo se ha habido el fenómeno de cómo ha cambiado en los gobiernos, tenemos apenas una medición para el actual gobierno que tiene que ver con el homicidio doloso. Aumentó la impunidad para homicidio doloso en el primer año de gobierno. No creemos que vaya a descender la verdad en los siguientes años, porque les digo, no tiene que ver tanto con que se reduzca el crimen, que además digo, siempre decimos en impunidad cero, ¿no? O sea, lo más importante es que ya no haya tantos homicidios en el país. La segunda parte es que también los que ya ocurrieron tengan justicia, porque pues, sí, son miles de tragedias humanas y personas que están esperando saber qué pasó con algún familiar o alguna persona que querían y que fue asesinada. Lo que estamos viendo ahorita y que la verdad sí vemos con preocupación es que aunque hay todo este discurso gubernamental de que se va a acabar con la corrupción y la impunidad, no estamos viendo propuestas concretas que logren hacerlo. Y es lo que decías, ¿no? De la diferencia entre impunidad y corrupción, pues creemos que el propio gobierno tiene mucho o sea, como que los junta mucho. Y entonces se asume que solamente hay impunidad para corrupción cuando hay impunidad para miles de delitos que ocurren día a día y que también se tienen que hacer muchas cosas. Y pues sí vemos con gran preocupación, uno, esto que decían, que se le dé tantas labores de seguridad pública a Fuerzas Armadas cuando no tienen entrenamiento para hacer ese tipo de labor. Y cuando además también se les va a dar capacidad de participar en la investigación de delitos, que ahí nos parece gravísimo. Otra cosa que nos parece muy grave tiene que ver con todo lo que se está haciendo con la Fiscalía de la República, que también es una figura que la gente como que no entiende y no sabe qué hace, pero justo estuvimos la semana pasada una batalla porque se había hecho una gran reforma con el actual gobierno para que ahora sí fuera una institución autónoma, independiente, que tuviera mejores modelos de investigación, y la acaban de regresar en 2 patadas porque el fiscal quería otra ley y se la aprobaron. Entonces, otra vez vamos a tener una Procuraduría General de la República, aunque se llame Fiscalía General de la República, y pues la verdad es que sí, eso fue una propuesta completamente tanto creemos que de Scherer, como Monreal, como el propio fiscal general. Entonces, digo, pues suena muy bien decir que van a luchar contra la corrupción y la impunidad, y yo creo que mucha gente sí creíamos en esta batalla. Ya cuando uno ve lo que están haciendo en concreto para hacer esto, sí vemos con preocupación y con poca esperanza que se logren cambios en este objetivo, porque pues no están haciendo muchas de las cosas que les he dicho, ¿no? O sea, voltear a ver las instituciones que se dedican a analizar estos delitos, tener una definición más amplia de impunidad, otra visión, yo no lo estoy viendo actualmente, y pues seguiremos nosotros ofreciendo propuestas concretas que sí puedan ayudar a salir del atolladero de impunidad y corrupción en el que vivimos. Relación entre corrupción e impunidad. Yo siempre lo digo que es como una serpiente que se muerde la cola, o sea, o 2 serpientes, ¿no? O sea, la verdad es que saber en dónde empieza uno y dónde empieza el otro es muy difícil. Sí creo que desgraciadamente el tema de impunidad es mucho más grande que el tema de corrupción y no nos damos cuenta de eso. Y yo siempre lo digo así en el sentido de muchas veces puede haber, no sé, impunidad porque le roban a uno el celular, ¿no? Por poner un ejemplo. Y uno va a denunciar a un ministerio público y no va a pasar nada. Y se va a sentir, o te roban tu casa, ¿no? Y vas a denunciar al ministerio público y no va a pasar nada. Y probablemente no es que no pase nada porque las pandillas que robaron tu casa tengan un acuerdo de corrupción con eso. Es porque, como les digo, están rebasadas estas instituciones y tampoco les importa. Entonces,
Sí creo que el fenómeno de impunidad es mucho más grande, desgraciadamente. El fenómeno de corrupción definitivamente es muy grave y está en muchas instituciones, pero como ya es tan grande el tema que tenemos de impunidad, de que se violan las leyes constantemente sin que haya una consecuencia al respecto, creo que sí tenemos que voltear a ver también este tema, porque como les decía, que era lo que me decía Federico, o sea, si no volteamos a ver este tema, ni el tema de corrupción, ni el tema de violencia, ni el tema de violencia contra la mujer, o sea, muchos temas que están pasando en el país, vamos a poder hacer nada hasta que realmente tengamos instituciones que hagan algo cuando se incurren responsabilidades. Y pues Muy creo bien. que ahí lo dejaría. Ok, pues muchas gracias, Irene. De veras nos has ilustrado mucho de este panorama, ¿no? Creo que también contiene elementos para una valoración también más exacta de lo que está pasando en el país y de lo que nos está pasando como sociedad. Son aportaciones muy importantes que haces tú y que hace tu organización. Muchas gracias por ello. Queremos también mantener la comunicación, mantener la amistad, si nos lo permites, y pues también el seguimiento de estos temas tan interesantes. Entendemos que van a publicitar o promover un manual para evitar la corrupción, o que tiene que ver con cultura de batalla y lucha contra la corrupción, ¿no? Y contra la impunidad, me supongo que también. Va a ser otra aportación también muy importante, pues que nos dará mucho gusto conocer, Irene. Sí, en Impunidad Cero van a encontrar todas las investigaciones que les he hablado. En la parte de investigaciones, ahí están todas, para que vean también como el tipo de trabajo, la explicación de la metodología, de cómo se hicieron los datos, todo eso viene en la investigación. En denuncia.org es esta herramienta que les dije, ahí pueden encontrar muchas de las guías ciudadanas que hemos hecho y este carnet que les dije que hicimos como para que las mujeres que fueron víctimas de violencia de género puedan denunciar. E Impunidad es una plataforma que sacamos y ahí metemos las cifras que sacamos de Impunidad Cero y las subimos para que la gente lo pueda analizar por estado. Porque también sabemos que es como una de las cosas, ¿no? Ahí tenemos que hacer una actualización, pero sí, todas las cifras que vamos subiendo y que tenemos, las subimos a nuestra página de Impunidad. Y pues para que se den una idea de lo que hacemos, ahora sí que estamos, desgraciadamente, dado el tema de impunidad en todos lados, pero pues intentamos hacer lo que se puede. Lo único que buscamos es que la gente se entere de estos temas, entonces nos sirve mucho cuando o hablan de nosotros en redes o de los materiales que hacemos, pues nos sirve muchísimo. Y estamos pues tanto en Twitter como Instagram como Facebook poniendo todo lo que hacemos todo el tiempo, y pues en todos estamos como Impunidad Cero MX. Y pues creo que sería todo de mi parte. Gracias. No, muchísimas gracias, Irene, ¿no? Un saludo cordial. Igualmente, que tengan muy buen día y seguimos en contacto. Gracias.